En la madrugada del 2 de septiembre de 1666, un pequeño fuego en una panadería desató una de las tragedias más devastadoras de la historia de Londres. Era una noche tranquila, y los habitantes de Pudding Lane, una calle estrecha y abarrotada de casas de madera, dormían ajenos a la chispa que cambiaría sus vidas para siempre. La panadería de Thomas Farraner, situada en esa calle, era como cualquier otra de la época. Pero aquella noche, una hoguera mal apagada en su horno prendió las vigas secas del techo. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron a las casas cercanas, que estaban construidas en su mayoría de madera y cubiertas con brea, un material altamente inflamable. Londres, que había soportado la peste solo un año antes, se encontraba ahora enfrentando un enemigo más voraz, el fuego. Al principio, los vecinos intentaron apagar las llamas con cubos de agua sacados del río Támesis, pero la situación pronto se descontroló. El viento, fuerte e implacable, soplaba desde el este, llevando las brasas encendidas a través de las calles. Las construcciones, apiñadas una junto a la otra, ardían como antorchas. El alcalde de Londres, Sir Thomas Bloodworth, fue alertado rápidamente. Sin embargo, al llegar al lugar, subestimó la gravedad del incendio y comentó, una mujer podría apagarlo con un cubo de agua. Pero al amanecer, la magnitud del desastre era innegable. Las llamas habían cruzado el Támesis y comenzaban a consumir mercados, iglesias y viviendas. El miedo creció cuando las campanas de la iglesia de St. Magnus comenzaron a sonar solas, presagiando el colapso de su torre. El fuego no solo devoraba edificios, también estaba arrasando con la esperanza y la estabilidad de la ciudad. Las calles se llenaron de gritos, el llanto de familias separadas y el estruendo de techos colapsando. La única solución efectiva para frenar el incendio era crear cortafuegos, derribando casas para evitar que las llamas avanzaran. Sin embargo, los dueños de las propiedades, temerosos de perderlo todo, se resistieron a que sus hogares fueran destruidos. Esto retrasó las decisiones clave hasta que ya era demasiado tarde. El rey Carlos II, alarmado por la velocidad del desastre, tomó cartas en el asunto. Ordenó a los soldados que empezaran a derribar edificios sin permiso, prometiendo compensar a los propietarios más tarde. Incluso él mismo se unió al esfuerzo, supervisando la creación de cortafuegos y alentando a la población a combatir el fuego. Pero el viento continuaba avivando las llamas, y en menos de 48 horas, el incendio había alcanzado la Catedral de San Pablo, un símbolo de la ciudad. La catedral, que estaba en restauración y rodeada de andamios de madera, fue consumida por las llamas en una escena aterradora. La gente miraba desde la distancia como el plomo del techo se derretía y corría por las calles como si fueran ríos de fuego. Finalmente, el viento cambió de dirección el 5 de septiembre y las llamas comenzaron a extinguirse. Aunque pequeños focos continuaron ardiendo durante días, el grueso del incendio había terminado. Sin embargo, el daño era incalculable. Más de 13.000 casas, 87 iglesias y la mayoría de los edificios gubernamentales habían desaparecido. Aproximadamente 100.000 personas quedaron sin hogar, vagando por las calles en busca de refugio. Milagrosamente, el número de muertes registradas fue bajo, pero muchos creen que las víctimas más pobres o indigentes no fueron contadas. Tras la tragedia, Londres se enfrentó al monumental desafío de reconstruirse. El arquitecto Sir Christopher Wren diseñó un nuevo plan para la ciudad, con calles más amplias y edificios de ladrillo en lugar de madera. La nueva Catedral de San Pablo, que se convirtió en una de las estructuras más icónicas de Inglaterra, fue parte de este renacimiento. En memoria del incendio, se erigió el monumento al Gran Incendio de Londres, cerca del lugar donde comenzó. Hoy en día, sigue siendo un recordatorio de cómo una chispa puede transformar la historia de una ciudad. El Gran Incendio de Londres no solo dejó cenizas y ruinas, sino también una lección, incluso. En los momentos de mayor destrucción, hay espacio para el renacimiento. Londres se levantó. De sus propias cenizas, más fuerte y resistente que nunca. Pero las llamas de aquella noche siguen ardiendo en nuestra memoria, como un recordatorio del poder incontrolable de la naturaleza y la fragilidad de nuestras construcciones humanas.